Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias también, Héctor. Me da mucho gusto saludar a muchos amigos en este foro. Miguel, buenos días. Tere, vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Eduardo Sánchez Navarro, y a Óscar Espinosa, que fue cómplice para que yo estuviera aquí presente. Hablar sobre el tema que se nos pide el día de hoy es un reto, porque efectivamente es uno de los aspectos más abordados, digamos, en la narrativa de la política turística de los últimos años. Parafraseando a Vince Lombardi, uno podría decir que la sustentabilidad en turismo no es lo más importante, sino que es lo único importante. Y yo creo que poco a poco vamos en este país, en la industria, acercándonos a entender este concepto y hacerlo parte, digamos, de la normalidad. Si hablamos de destinos turísticos sustentables, fíjense qué paradoja. En español, la palabra destinos no existe para definir lo que nosotros entendemos como destino. ¿Ustedes se acuerdan que en inglés hay destiny y destination? El destino en el español tiene que ver más bien pues, con otra cosa que los lugares. Y la palabra sustentable tampoco existe en español. Existe sostenible. Ahora, el hecho de que no exista ni una ni la otra no quiere decir que no estén presentes. Y yo creo que ese es el gran tema. Evidentemente, el futuro del turismo tiene que pasar, como lo decía Héctor Flores, por un compromiso con estos temas. Cuando Óscar Espinosa me hizo favor de platicar sobre la posibilidad de estar aquí en este foro, no pude menos que dejar en pensar en dos cosas que me parecen muy importantes para poner sobre la mesa. Primero, tenemos un amigo común, Óscar y yo, un amigo español, Felipe González, tal vez no el que están pensando ustedes, otro Felipe González, que dice una cosa que nos queda muy bien, y es: ya basta de hacer trampa jugando solitario. Y eso es lo que pasa, me parece a mí, cuando hablamos de turismo y sustentabilidad. Todo el tiempo pareciera ser que estamos haciendo trampa jugando solitario, porque a final de cuentas vamos a pagar la cuenta, tal vez no nosotros, pero sí las generaciones futuras. Y el otro tema pues es la vieja historia esta de aquel costeño que está en su hamaca y le grita a su mujer: vieja, ¿hay suero antialacránico? La mujer, muy espantada, dice: ¿qué te picó? No, pero ahí viene. Eso es lo que pasa con estos temas. El cambio climático, ahí viene, ¿no? La desertificación, ahí viene. La congestión de los destinos, ahí viene. Basta de pues, pensar que estas cosas vendrán en el futuro. Es tiempo de tomar acción. Evidentemente, pues esta reflexión sobre desarrollo sostenible no es una reflexión nueva, tiene muchos años. Ustedes recordarán, por ejemplo, este personaje que a finales del siglo XVIII y principios del XIX pues empezaba a alertar sobre las preocupaciones de un crecimiento desmedido de la población. Malthus era sobre todo un demógrafo y cuestionaba el que los satisfactores, los alimentos, crecían con una progresión aritmética, en tanto que la población crecía con una proyección geométrica, lo que tarde que temprano supondría pues, la escasez de alimentos. Es cierto que a Malthus se le olvidó que hay guerras, se le olvidó que hay enfermedades y se le olvidó que hay tecnología que puede hacer que el campo, por ejemplo, sea más productivo. Pero acertó en lo fundamental, en alertar de que no podríamos sostener un ritmo de crecimiento indefinidamente, aunque lo hizo hace 200 años.
De manera más reciente, particularmente visible a partir de 1972, tanto con la Conferencia de Estocolmo como con los trabajos del Club de Roma, pues se hizo patente la fragilidad del planeta, que conduce entonces a instruir en 1987 la preparación de un informe específico sobre el estado de las cosas. Nos lleva a la Cumbre de Río de 92, posteriormente pues tenemos el Protocolo de Kioto fallido, la renovación del Protocolo de Kioto en Bali fallida, la Conferencia de París, Johannesburgo en 2002, Río +20 en 2012, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Gran Cumbre de Desarrollo Sustentable de 2015. Es decir, hay una gran preocupación mundial, una preocupación creciente por este tema. Ya no es una cuestión, digamos, de un solo pensador como era, digamos, hace poco más de 2 siglos. Es en el informe de Brundtland, que se encarga para 1987, donde el ex primer ministro Noruega, digamos, acierta al plantear cómo es que tendrían que pensar las generaciones futuras. Y, como decía Héctor también, pues se define con claridad cuáles son estas dimensiones de la sustentabilidad. No las repito, regresaré un poco más tarde a ellas, ¿no? Permítanme hacer un espacio a cargo de mis patrocinadores, ¿no?, para, más allá de una discusión que podría llevarnos horas, invitarlos probablemente a una revisión de cómo están las cosas. Me refiero a esta encíclica papal, Laudato Si, que hace pocos años dio a conocer el Papa Francisco, y que me parece que acierta justamente en el estudio y en poner el estado de la cuestión sobre la mesa. Ya sea que seamos profundamente religiosos y que por ser un documento escrito por el Papa le demos carácter de dogma de fe, o por el contrario, el que por ser completamente antirreligiosos desconfiemos de lo que esté ahí, yo les invito pues a que revisen que la encíclica está fundada científicamente para poner esta evidencia del riesgo que hoy corre el planeta y cómo transversalmente se repiten temas como una economía desordenada, como un consumo irresponsable, el consumo del descarte, como llama la encíclica, y se revisan estos 6 temas fundamentales que serán parte de la discusión que a lo largo de este día se esté presentando aquí. Nadie puede pensar que el cambio climático, bueno, algunos aquí al norte lo piensan, ¿verdad?, no existe. Nadie puede pensar, digamos, que haya una relación estrecha entre estas cosas de riesgo ambiental y la pobreza. En fin, creo que una lectura de Laudato Si es una oportunidad refrescante para reconocer que este es el centro de la gran preocupación que hoy vivimos. La Organización Mundial de Turismo, por supuesto, se ha involucrado en esta visión también sobre la sostenibilidad ya desde hace muchos años. La define, como ustedes pueden verlo en la pantalla, y ha llevado a cabo, digamos, un conjunto de acciones, me parece, relevantes para inducir a los Estados miembros y estos a su vez a los actores de la industria para adoptar, digamos, mejores prácticas en busca de un turismo sostenible, de un turismo responsable. El tema de la presentación hablaba justamente de estos paradigmas. Yo creo que paradigma también es una de estas palabras que a veces empezamos a usar con demasiada frecuencia. Por supuesto, no hablamos en el sentido kuhniano de la palabra, en el sentido de estos grandes paradigmas de la ciencia, pero sí creo que hoy es bastante claro reconocer que el turismo es
una actividad en la que podemos reconocer con bastante claridad 3 paradigmas. Por supuesto, quizás el primero que se consolida es el de la competitividad, un segundo que es el de la sostenibilidad, y yo pienso que estamos de cara a la formación de un tercer paradigma, el de la gobernanza, que también tiene algunos años de lo que se está hablando, pero es recientemente que empezamos a hablar en México de gobernanza en la gestión de destinos turísticos, por ejemplo. Si ustedes ven, por ejemplo, el programa sectorial de esta administración, todavía no habla de ello. Gobernanza, también podríamos hablar un buen rato de eso, pero no es el tema de la presentación. Me parece que será lo que tengamos que hacer para ponernos de acuerdo, el gobierno, el sector privado, quienes estamos del lado de la sociedad civil, para atender estas preocupaciones y para reorientar la conducción del turismo. Y fíjense lo que digo, reorientar la conducción del turismo y no solo reorientar al puro turismo, ¿eh? De eso trata la gobernanza. Nosotros con frecuencia, quienes hemos tenido la oportunidad de estar del lado de las oficinas a cargo del turismo, con mucha frecuencia vemos esta gráfica y vemos pues buenas noticias ahí. El crecimiento de las llegadas de turistas internacionales pues es explosivo. De esos 25 millones de turistas internacionales que se registraron en 1950, a los 1.322 que hubo el año pasado y a los poco más de 1.500 que esperaríamos a 2020, pues habla de buenas noticias, de un crecimiento formidable, de que acertamos en pensar que esta es una actividad productiva, capaz de generar beneficios importantes. Esto es cierto, pero me parece que vale la pena hacer un corte, yo lo he hecho por décadas, de cómo se comporta el crecimiento de la actividad. Las primeras décadas de mediados de la segunda mitad del siglo pasado, vemos un crecimiento, desbordado, probablemente hasta la década de los 70, 80, donde empieza a haber ya una cierta moderación y empezamos a estacionarnos en ritmos por ahí del 4%. ¿Qué es lo que produce este crecimiento explosivo? Pues básicamente, por un lado, la disposición de tiempo, las vacaciones pagadas de los trabajadores, el crecimiento provocado por el avance en las tecnologías del transporte, un modelo muy eficiente de comercialización turística, tour operador, mayorista, minorista, ¿no?, utilizados como canales de distribución, están atrás de esta lógica de crecimiento. La década pasada fue una década de grandes choques y la década en la que menos ha crecido en el turismo contemporáneo. 11 de septiembre, SARS, gran recesión, pues se marcaron esta época. Pero ¿qué pasa en la época actual? Pues es que hemos recuperado el crecimiento e incluso estamos creciendo más que en la década de los 90 y casi como en la década de los 80. ¿Qué es lo que está aquí atrás? Un tema sociológico, evidentemente. Los viajes son parte del consumo cotidiano. Por supuesto, un cambio en el paradigma tecnológico digital. Los viajes son el producto ideal para comercializarse. Y, por supuesto, el empuje que ha puesto el sector privado, los países, para a través del turismo procurar generar desarrollo. Sin embargo, y yo creo que estos son los grandes temas del paradigma, vemos que empieza a haber un desbordamiento de los flujos turísticos. Que no es una góndola, ¿verdad?, se está estacionando en Venecia. Yo creo que aquí tenemos un paradigma de lo que no puede ser, porque finalmente, tanto en lo natural como en lo cultural, pues los destinos tienen un nivel de fragilidad, o en lo social también. Desde hace prácticamente el año pasado, las noticias que dominaron el escenario en Europa sobre turismo, Europa siendo la región más visitada del mundo, tenían que ver con overtourism. Esta nueva palabra
acuñada por Rafat Ali para describir a esta congestión, a esta saturación o a este desbordamiento de los destinos, y que se ha vuelto arquetípico, digamos, en lugares como Venecia, Dubrovnik, Ámsterdam, algunas playas del Mediterráneo, podría afirmarlo Caleta sin problema esto, y Barcelona, ¿no? Les invito a leer un momento lo que dice ahí. Esto que puede parecer una caricatura, pues en realidad no lo es, porque estas son el tipo de pintadas, de mantas que empiezan a encontrarse los turistas en los destinos. Ahí no se alcanza a ver, ¿no? Pero la parte final de Tourists Go Home es or die, ¿no? Para que veamos el nivel de tensión en donde estamos, ¿no? Las pintas dicen: váyanse de aquí porque ustedes alteran la convivencia social, porque mi renta cuesta mal, porque hay muchos turistas. Ya no solamente hablamos de la fragilidad ambiental, ya hablamos de que el turismo pues está en esta condición masiva, pues alterando otro tipo de cosas. Pareciera ser entonces que este overtourism alienta en paralelo una turismofobia, y yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante y que nosotros tendríamos que tener mucho cuidado en la experiencia de hacer todo lo posible para que cambie el curso de las cosas. Algunos de ustedes dicen: bueno, eso está muy lejos, Dubrovnik está muy lejos, Barcelona está muy lejos, pero yo les digo que Holbox colapsó el año pasado por un desbordamiento. Es un magnífico ejemplo de cómo pues, un destino crece pues, de manera no sostenible. Es cierto que cuando en los 90 hacíamos lineamientos de política turística, anticipábamos que el turismo masivo estaba condenado a desaparecer, que había un cambio en los estilos de viaje y que las personas buscaban una experiencia más profunda, más cercana a la naturaleza, y que por tanto veríamos viajes de mucho menor escala. Es decir, que el turismo masivo estaba condenado a desaparecer, estaba condenado a morir. Yo les digo que el cadáver goza de excelente salud, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, porque es cierto que se nos antoja también tener del otro lado pues un turismo de muy bajo impacto, pero eso tampoco va a pasar. Yo creo entonces sí, que es tiempo de cambiar el chip, que es tiempo de pensar más en calidad en ingresos que en cantidad, que es tiempo de encontrar balances, porque el turismo artesanal para México no le alcanza. O sea, qué bueno que haya turismo de baja escala, me parece magnífico, hay una parte del mercado que lo reconoce así, pero para que podamos efectivamente modificar las condiciones dramáticas de pobreza, inequidad, marginación en las que vive el país, necesitamos pues hacer una escala mucho mayor. Eso no quiere decir romper la sostenibilidad, pero quiere decir pensar simplemente en esa escala. Tendría tres láminas más para concluir, pero yo creo que ese es, digamos, el momento en donde estamos en el paradigma. Y presento otro ejemplo, digamos, de eso que uno no puede entender, de esas veces que hacemos trampa jugando al solitario. Seguramente ustedes ubican este edificio, al que la prensa, no yo, tituló como el monumento a la impunidad, en Punta Cancún, construido con 4 pisos más de los que estaban autorizados, ¿no?, en el ordenamiento, que ya eran 3 pisos más de los que originalmente se habían planteado para Cancún. Ustedes recuerdan que originalmente se pensaba que debía ser 7 pisos el máximo, que ya era un exceso, por cierto, los que podrían tenerse en Cancún. Nos brincamos como que no quiere la cosa 10, y luego aquí rompimos el 10.
Yo digo que hacemos trampa jugando solitario, porque en medio de esta crisis tuvimos una presidenta municipal que admitió públicamente haber puesto una multa porque era mejor poner una multa que desalentar la inversión. Un siguiente presidente municipal que salía a la calle a manifestarse para que no cerrara la obra, no para cerrarla, para que no cerrara la obra, porque generaba empleo. Una multa de varios millones de dólares, pues que se paga muy fácil subiendo $2 por cuarto, ¿eh? Yo creo que estas son las cosas que no podemos permitirnos, porque después de estos 14 pisos, pues ¿cuántos edificios tenemos que llevar en los 20 pisos en Cancún o en Vallarta o en otras partes? Yo creo que es aquí, digamos, donde sí tenemos un paradigma de lo que no debe ser y donde tenemos que empezar a cambiar. Desafortunadamente me faltó tiempo para profundizar en este análisis, pero yo creo que esto es lo que tenemos que estar planteándonos. No sé qué es causa y qué sea efecto, pero tengo la certeza de que tenemos que entender mejor cómo estas cosas construyen un círculo vicioso, un círculo de destrucción, que parte sí de la pobreza, de la inequidad, de la marginación, del rezago social, pero que pasa entonces por una falta de oportunidades, surgen las oportunidades y se desborda el crecimiento. No es que el turismo genere marginación, inequidad o pobreza, lo genera cualquier actividad productiva que llega a generar oportunidades en lugares donde no las hay. Los círculos de marginación en torno a los destinos turísticos no son imputables al turismo per se. Y de ahí nos brincamos, digamos, pues a la falta de regulación, a la falta de planificación, a la voracidad de algunos empresarios, hay que decirlo. Y creo yo que al punto más vulnerable, al punto más débil y el punto por el que deberíamos partir si queremos verdaderamente reconstruir la historia, que es la autoridad local, que es el eslabón más débil de toda esta cadena. La fragilidad municipal debería aterrarnos. Por un lado, por el lado, digamos, de los ingresos, pues porque les da miedo poner los impuestos que tienen que ser, la coordinación fiscal no los favorece y entonces eso hace pues que sea simplemente insostenible las cosas. Es bastante común, lo podemos decir aquí en casa, ¿no? Hablar de un cabildazo. ¿Qué es el cabildazo? Pues ese permiso dado en la última parte de la gestión de un cabildo, pues con un cumplimiento bastante dudoso de las condiciones o simplemente sin el cumplimiento de las condiciones del plan de ordenamiento urbano, de la regulación municipal. Yo creo que hay instrumentos en la legislación que nos permitirían empezar a buscar un cambio. Creo que tendría que ser asociados con canalizar recursos adicionales a los que hoy se dan a los municipios turísticos. En fin, yo lo que quería es simplemente poner sobre la mesa esta reflexión. Sí que vale la pena entender que necesitamos ser más vehementes, no solamente en decir que el turismo tiene como condición, como requisito la práctica sostenible, que lo tiene, sino que también el turismo es un instrumento, un agente para impulsar la sostenibilidad. El hecho de que de manera directa el turismo esté en 4 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, aunque indirectamente pueda contribuir a los 17, pues yo creo que es una buena señal de reconocimiento público mundial de que el turismo sí que está llamado también a hacer la diferencia. Diría finalmente que me quedo con la impresión que las 3 dimensiones de la sostenibilidad sí que se nos han quedado cortas. No se habla explícitamente de lo cultural. Sí, desde 2010 una red de ciudades en el mundo ha dicho no, hace falta una cosa hablemos de la sostenibilidad cultural. Desde mis patrocinadores hablamos de la necesidad
de fortalecer el tema espiritual, pero también, y yo creo que es el gran tema, el doctor Pulido de la Universidad de Jaén, desde hace muchos años, 2007 empezó a decirlo, aboga por una sostenibilidad institucional. Si no tenemos instituciones, si no tenemos municipios, cabildos, leyes que efectivamente nos permitan tener un crecimiento ordenado, pues difícilmente vamos a poder hablar de que el turismo sea sostenible. Gracias, muy buenos días.